partir de procesos exergónicos del metabolismo. Hay dos tipos de fosforilación, ¿verdad? La fosforilación a nivel del sustrato y la fosforilación oxidativa. En la última parte de la clase pasada estuvimos hablando acerca de la fosforilación a nivel del sustrato y habíamos dicho que es un conjunto de reacciones acopladas energéticamente mediante la transferencia del grupo fosforilo, ¿verdad? O fosfato inorgánico, en la cual una molécula rica en energía, como el fosfonol piruvato, creatina fosfato, 1,3-bifosfoliserato, succinil coenzima A, provee la energía necesaria para impulsar la fosforilación. Es una reacción que se da en un solo paso. Fíjense, por ejemplo, la hidrólisis de la fosfocreatina se puede acoplar a la fosforilación de ADP para dar creatina y ATP. Fíjense que en una sola reacción, la fosfocreatina transfiere el grupo fosforilo al ADP para dar ATP. Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? Porque la fosforilación de ADP es un proceso endergónico y lo tomamos de manera independiente, pero se acopla con la hidrólisis de fosfocreatina que es exergónica. Entonces, la enzima, que es la creatina quinasa, transfiere directamente el grupo fosforilo de la fosfocreatina al ADP, usando para impulsar esta fosforilación, usando la energía de hidrólisis, la energía libre de hidrólisis de la fosfocreatina. Entonces, resumiendo las características de la fosforilación a nivel de sustrato, esta no requiere oxidación de sustratos ni transferencia de electrones, a diferencia de lo que vamos a ver a continuación con respecto a la fosforilación oxidativa. No hay transporte a través de membrana, es un proceso muy rápido, claro, es muy rápido porque ocurre en un solo paso, es una reacción, ¿verdad? Requiere de una sola enzima, está limitado por la disponibilidad de moléculas ricas en energía en las células. Esto es muy importante porque fíjense que, por ejemplo, la reacción que vimos recién, acabamos de ver de la transferencia de fosforilo de la fosfocreatina al ADP para ATP, esta reacción permite obtener ATP muy rápidamente en el músculo, ¿verdad? Porque de hecho es la forma más rápida de obtener ATP en el músculo, pero está muy limitada por la concentración de creatina fosfato. O sea, es rápida, es práctica, es ágil, permite salvar una urgencia, pero no puedo a partir de esa reacción obtener cantidades, o sea, grandes cantidades de ATP. Entonces está muy limitado por la disponibilidad de estas moléculas ricas en energía. Y algo muy importante, permite fosforilar ADP en condiciones fermentativas, o sea, anaerobias. Eso significa en ausencia de oxígeno. Fíjense que todas estas características, dicen, no requiere oxidación ni transferencia de electrones, no hay transporte a través de membrana, permite fosforilar ADP en condiciones fermentativas. En realidad, está diciendo todo, o sea, básicamente está diciendo que la fosforilación a nivel de sustrato es todo lo opuesto a lo que vamos a ver ahora para la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Que sí requiere oxidación de sustrato y transferencia de electrones, que hay transporte a través de membrana y que no puede darse en condiciones fermentativas. Entonces, pasemos ya ahora a la fosforilación oxidativa. El otro mecanismo de fosforilación de ADP, en el cual un sustrato reducido se deshidrogena. Al decir se deshidrogena, ya sabemos que eso significa que se oxida con NAD o con FAD. O sea, un sustrato reducido pierde hidrógeno. Transfiere esos hidrógenos a un aceptor. Hay un aceptor de hidrógeno, que es NAD en la mayoría de los casos, NAD oxidado, o FAD. ¿Sí? NAD, en realidad la mayoría de las deshidrogenasas utilizan como aceptor de hidrógenos al NAD, ¿verdad? Esto es en el caso, por ejemplo, de la deshidrogenación de piruvato, malato, beta-hidroxibutirato y muchos otros, ¿verdad? Entonces, oxida al sustrato reducido y el NAD oxidado se convierte en NADH más protones. Es decir, se oxida el sustrato y se reduce el cofactor.
o bien con FAD, como por ejemplo en la oxidación de los acil coenzima A o del succinato, generando en este caso FADH2. Entonces, la estrategia es oxidar, retirando hidrógenos del sustrato y transferir estos hidrógenos a un aceptor que puede ser el NAD o el FAD, que a su vez se convierte en su forma reducida NADH y FADH2. Estos intermediarios reducidos, NADH y el FADH2, se reoxidan en una cadena transportadora de electrones capaz de reducir al oxígeno molecular. Y este proceso, como veremos a continuación, después el doctor Ferro les va a hablar más de esto, este transporte de electrones es un proceso exergónico, ¿verdad? Porque transcurre en un gradiente, a través de un gradiente de potenciales de reducción. Entonces la energía liberada por ese transporte de electrones se aprovecha para sintetizar ATP, o sea, para fosforilar ADP. Ahora, es un mecanismo muy sofisticado, pero también muy complejo, ¿verdad? Tiene varias etapas, por tanto, como podrán imaginarse, es mucho más lento que la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Porque fíjense, tiene varias etapas. Primero hay que oxidar el sustrato, hay que deshidrogenar el sustrato. Ahí, como consecuencia de eso, no tenemos todavía ATP, lo que tenemos es cofactores reducidos, ¿verdad? Como NADH o FADH2. Luego, estos cofactores deben reoxidarse y entregar sus electrones a la cadena transportadora de electrones. Estos electrones deben ser transportados hasta reducir al oxígeno molecular. Y vamos a ver después que la energía liberada en ese proceso, a su vez, se utiliza para bombear protones en contra del gradiente de concentración y luego la disipación de ese gradiente de protones libera la energía que va a ser utilizada para fosforilar ADP. Entonces es un proceso largo y complejo. Sin embargo, es mucho más eficiente y permite sintetizar mayores cantidades de ATP que la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, ¿cuáles son las características de la fosforilación oxidativa? Se requieren, en primer lugar, se requieren sustratos oxidables, obviamente, por eso se llama fosforilación oxidativa. Se requieren cofactores oxidantes, claro. Es muy importante entender que si bien nosotros necesitamos oxígeno, se requiere oxígeno para obtener ATP por fosforilación oxidativa, no es el oxígeno el que oxida, o sea, de forma directa, no es el oxígeno el que oxida los sustratos. Finalmente sí, todos los electrones, o sea, todos los hidrógenos retirados del sustrato van a ir a parar al oxígeno molecular para formar agua, ¿verdad? Pero no de forma directa, ¿sí? Vamos a ver que en las reacciones de oxidación del metabolismo, la mayoría son deshidrogenaciones, en las cuales estos aceptores como NAD y FAD son los que retiran los hidrógenos y luego los entregan a la cadena transportadora de electrones, cuyo aceptor final es el oxígeno. Entonces, justamente, como se requieren estos cofactores oxidantes que van a quedar reducidos para que estos equivalentes de reducción lleguen al oxígeno molecular, se requiere de un transporte de electrones a través de membranas. Por todo esto, es un proceso más lento que la fosforilación a nivel de sustrato, pero mucho más eficiente. Entonces, requiere de un sistema de transferencia de electrones y un aceptor final. Y fíjense que aquí nos habla de aceptor final como oxígeno, dióxido de carbono, sulfato, pero en realidad para el ser humano es solamente el oxígeno. O sea, lo que pasa es que a veces en bioquímica hablamos en términos generales, ¿verdad? Cuando hablamos sobre un tema tenemos que abarcar de repente a todos los organismos, a todos los seres vivos, ¿verdad? Entonces la fosforilación oxidativa no es algo exclusivo de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, en general, en la mayoría de los organismos, el aceptor es el oxígeno molecular, todos los que viven en condiciones aeróbicas, pero en algunos casos pueden darse pueden participar otros aceptores. Pero recuerden, para el ser humano, el único aceptor que nos interesa es el oxígeno molecular. Este proceso está limitado
por la disponibilidad de sustratos oxidables y del aceptor final de electrones, que es el oxígeno en aerobiosis. Bueno, de hecho, este proceso ocurre solamente en aerobiosis, ¿verdad? Condiciones anaeróbicas no puede haber fosforilación oxidativa. Quiero hacer una pregunta, a ver si alguien puede responderme. Cuando dice está limitado por la disponibilidad de sustratos oxidables, ¿a qué sustratos oxidables nos estamos refiriendo? Glucosa. Bueno, claro, esos serían los combustibles, ¿verdad? Glucosa, ácidos grasos, ¿verdad? Y a medida que estos se van degradando, van generando diferentes intermediarios que son los sustratos oxidables, ¿verdad? Por ejemplo, en la glicólisis, el gliceraldehído 3-fosfato, después el producto final de la glicólisis, que es el piruvato, varios intermediarios del ciclo de Krebs, todos estos intermediarios funcionan como sustratos oxidables, ¿verdad? Y la cantidad de esto que está disponible condiciona la fosforilación oxidativa. Entonces, vamos a ver un ejemplo de fosforilación oxidativa. Por ejemplo, cuando se oxida el malato mediante la enzima malato deshidrogenasa, utilizando como cofactor el NAD oxidado, para dar oxalacetato más NADH. Esta es una reacción del ciclo de Krebs. El malato es un hidroxiácido dicarboxílico, tiene un OH. Imagínense, ya que no tenemos la estructura enfrente, imagínense, tiene 4 carbonos, 2 grupos carboxilo en los extremos, y en el segundo carbono tiene un OH y un hidrógeno. La enzima retira el hidrógeno, los dos hidrógenos, el del OH y el otro, uno como hidruro, otro como protón, ¿verdad? Y los transfiere al NAD para formar NADH. Y este hidroxiácido queda convertido en un cetoácido, que es el oxalacetato. Es la última reacción del ciclo de Krebs. Bien, esta reacción entonces, como decíamos, está catalizada por la malato deshidrogenasa. Ahora, el objetivo de esto es obtener ATP. Hasta ahora lo único que tenemos es un cofactor reducido. Entonces, ¿cómo de aquí llegamos al ATP? Este cofactor reducido, o NADH, debe entregar estos electrones, los equivalentes de reducción al oxígeno molecular, pero no lo hace directamente, sino a través de una cadena transportadora de electrones, una serie de aceptores de electrones con diferentes potenciales de reducción que están ubicados en la membrana mitocondrial interna, y finalmente estos electrones llegan al oxígeno molecular para formar agua. El NADH se reoxida a NAD, ¿verdad? Y este proceso de transporte electrónico es altamente exergónico, libera una gran cantidad de energía que se utiliza para fosforilar ADP, ¿sí? Entonces, de ahí surge el ATP por fosforilación oxidativa. Este proceso se da siempre de la misma manera, lo que varía es el sustrato oxidable, ¿verdad? Acá podemos tener malato, podemos tener gliceraldehído 3-fosfato, podemos tener piruvato, podemos tener alfa-cetoglutarato y muchos otros, ¿verdad? Muchos otros. Aquí se muestra un esquema de las etapas. Básicamente van a volver a ver este esquema más adelante con el doctor Ferro, pero simplemente para tener una idea, ¿verdad?, de cómo transcurre el proceso. O sea, a partir de los nutrientes de la dieta, por digestión, tenemos los combustibles, ¿verdad? Glucosa, ácidos grasos, aminoácidos. Estos se oxidan en varias etapas, ¿verdad?, en muchas etapas, generando las coenzimas o cofactores reducidos, NADH, FADH2. Y la reoxidación de estos cofactores mediante la cadena transportadora de electrones con reducción del oxígeno molecular libera energía para sintetizar ATP. Bien, ¿se entendió la fosforilación oxidativa? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entiende la diferencia entre fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel de sustrato?
O sea, cada una tiene su lugar de importancia en el metabolismo, ¿verdad? No es que una es mejor que la otra, simplemente eh, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? La obtención de ATP por fosforilación a nivel de sustrato es una estrategia es, digamos, un mecanismo de urgencia para satisfacer una demanda de ATP rápida, urgente, ¿verdad? Entonces, mientras se da tiempo a que proceda la oxidación de los combustibles, ¿verdad? Entonces, la fosforilación a nivel de sustrato es muy rápida, es muy ágil, pero tiene la desventaja de que, y además no necesita oxígeno, no necesita que haya mitocondria, ¿verdad? Es muy simple, se dan una sola reacción, pero permite obtener solo pequeñas cantidades de ATP. Mientras que en el caso de la fosforilación oxidativa es un proceso largo, complejo, porque tiene muchas etapas, requiere la presencia de mitocondrias funcionales, muchas enzimas, muchos cofactores, ¿verdad? Entonces, y por supuesto la presencia de oxígeno. Entonces, es mucho más complicado el mecanismo de la fosforilación oxidativa, sin embargo, es mucho más eficiente. De hecho, eh, por supuesto, la mayor parte del ATP que utilizan nuestras células lo obtenemos por fosforilación oxidativa, ¿verdad? Ahora, hay algunas células, unas excepciones, ¿verdad? De células que obtienen su ATP solamente, o sea, que obtienen todo su ATP por fosforilación a nivel de sustrato. A ver si alguien puede decirme qué células son. Los mecanismos, o sea, los organismos anaeróbicos. A ver, pero en el ser humano, ¿qué células del ser humano solo pueden obtener ATP por fosforilación oxidativa? Qué buena pregunta de examen. Perdón, Gilda, ¿qué células solo pueden obtener energía a partir de fosforilación a nivel de sustrato? Perdón, disculpen. Disculpen. Sí, pueden obtener solamente ATP por fosforilación a nivel de sustrato, que de hecho no pueden hacer fosforilación oxidativa. Las musculares puede ser, profe. ¿Las qué? Las células musculares. No, bueno, las células musculares pueden hacer fosforilación oxidativa. Ahora, en algunas situaciones, por ejemplo, el músculo de contracción muy rápida puede, como mecanismo de provisión rápida de ATP, puede obtener fosforilación, ATP por fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Pero tiene la capacidad de hacer fosforilación oxidativa. Hay un tipo de células ¿Y en las el ser humano. neuronas, profe? No, las neuronas también pueden hacer fosforilación oxidativa. Los eritrocitos. Los eritrocitos. Muy bien, los eritrocitos, ¿por qué? ¿Por qué no pueden hacer fosforilación oxidativa los eritrocitos? No tienen mitocondria. Claro, no tienen, sencillo, no tienen mitocondria. Al no tener mitocondria no pueden hacer fosforilación oxidativa. Y ojo que no es por falta de oxígeno, ¿eh? Los eritrocitos están llenos de oxígeno. Parecería hasta contradictorio, ¿verdad? Tienen mucho oxígeno, pero no tienen mitocondrias. O sea que todo el ATP obtenido por los eritrocitos se da por fosforilación a nivel de sustrato. Bueno, pasemos ahora a otro tema muy relacionado también, que es lo que llamamos la carga energética celular. ¿Y a qué se refiere la carga energética celular? Resulta que el ATP no puede transferirse de una célula a otra. ¿Por qué? Porque es un compuesto iónico. Ya habíamos hablado en clases anteriores de que tiene mucha carga negativa el ATP, es un anión, ¿verdad? Por tanto, cada célula debe producir su propio ATP, que no se puede transferir. De hecho, esa luego era una diferencia entre los combustibles y las moléculas ricas en energía. Los combustibles biológicos pueden transferirse de una célula a otra, mientras que las moléculas ricas en energía no. El objetivo principal de una célula a corto plazo es abastecerse energéticamente, claro, para sobrevivir, ¿verdad?
Entonces, la carga energética celular puede representarse mediante esta fórmula, que es concentración de ATP más un medio de concentración de ADP sobre la concentración total de nucleótidos de adenilato, que es ATP. Vamos a interpretar esta fórmula. Básicamente, ¿qué representa esto? A ver si alguien me puede decir, ¿qué representa esta fórmula? ¿No es el valor máximo de energía que puede mostrar una célula? Bueno, no es el valor máximo en realidad, sino el valor real que tiene, ¿verdad? Pero fíjense, si yo sumo concentración de ATP más concentración de ADP más concentración de AMP, ¿qué me da esta suma? Toda la energía de la célula. Este es el total de nucleótidos de adenilato. Los nucleótidos de adenilato pueden estar en forma de AMP, de ADP y ATP. En tres formas nomás pueden estar, ¿verdad? Entonces, yo sumo concentraciones de ATP, ADP más AMP. Este es el total de nucleótidos de adenilato. Y esta concentración se mantiene relativamente constante, ¿verdad? Ahora, de estas tres formas de los nucleótidos de adenilato, solo dos de ellas, digamos que están cargadas de energía, entre comillas. O sea, tienen enlaces ricos en energía, que son el ATP y el ADP. ¿Sí? Todo lo que está como AMP no cuenta porque la AMP no tiene enlaces de alta energía. El ADP y el ATP sí tienen, pero el ADP tiene la mitad de enlaces de rico en energía que el ATP. Entonces, ¿qué es lo que representa esta fórmula? La proporción de nucleótidos de adenilato que tienen enlaces ricos en energía, ¿verdad? O sea, la proporción de nucleótidos de adenilato que están cargados con energía, por decirlo de alguna forma. Entonces es concentración de ATP más un medio de concentración de ADP sobre la concentración total de nucleótidos de adenilato. Cuanto mayor sea este valor, esta carga energética, esto significa que yo tengo mayor proporción de nucleótidos de adenilato con enlaces de alta energía hidrolizables, es decir, es mayor la carga energética celular. Y a ver si alguien puede decirme por qué se considera concentración de ATP más un medio de concentración de ADP. ¿Por qué no es concentración de ATP más concentración de ADP? ¿Por qué un medio? A ver. Puede ser porque el ADP tiene la mitad de energía que el ATP. Exactamente. El ADP tiene la mitad de energía que el ATP. Entonces, si yo voy a sumar estas concentraciones, yo tengo, por ejemplo, no sé, 1 molar de ADP, entonces ese 1 molar equivale a 0,5 molar de ATP. Porque, claro, cada molécula de ADP tiene la mitad de energía, la energía del ATP. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la forma de calcular la carga energética celular. También se la llama carga de adenilato, ¿verdad? Es un indicador instantáneo de la disponibilidad de energía en la célula y actúa como un regulador del metabolismo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Cuando la carga energética es baja, domina el catabolismo. Y cuando la carga energética es elevada, predomina el anabolismo. Habíamos mencionado que las reacciones del catabolismo, las reacciones exergónicas del catabolismo, proporcionan el ATP necesario para impulsar las reacciones endergónicas del anabolismo, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando la carga energética celular es baja, ¿qué significa eso? Que tenemos poco ATP. Por tanto, debemos degradar más combustibles, oxidar más intermediarios para obtener ATP. Por eso cuando la carga energética es baja, hay poco ATP, se activa el catabolismo, ¿verdad?
Sin embargo, cuando la carga energética es alta, lo cual significa que hay mucho ATP, entonces se activa el anabolismo. Ahora, ¿de qué manera las células, las enzimas se enteran de que la carga energética es alta o baja? Bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Hay varias estrategias mediante las cuales las enzimas se enteran, entre comillas, de que la carga energética es alta o baja y deben, si la carga energética es baja, por ejemplo, se activan las enzimas degradativas del catabolismo, las que catalizan oxidaciones, hidrólisis, ¿verdad? Y se inactivan las del anabolismo. Y a la inversa si la carga energética es elevada. En el reposo, la carga energética se mantiene tamponada a un valor relativamente elevado de 0,9. Bueno, entonces aquí tenemos la fórmula y recuerden que la concentración total es constante. Cuando todo el adenilato de una célula está en forma de ATP, entonces ahí la carga energética celular es 1. ¿Sí? Sería el máximo valor de la carga energética celular. Y este es un elemento de decisión para el metabolismo celular. Como decíamos, determina el tipo de procesos que la célula va a realizar. Entonces, cuando la carga energética celular es alta, se favorecen los procesos biosintéticos que son los que consumen ATP. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, varios, ¿verdad? Biosíntesis de glucógeno, síntesis de proteínas, síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles, etc. En tanto que cuando la carga energética celular es baja, se favorecen los procesos catabólicos o aquellos que liberan energía, como por ejemplo oxidación de glucosa, de ácidos grasos, cetoácidos, glutamato, etc. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema que les había mencionado ya el profesor en una clase anterior, que es acerca de los transferentes activos del metabolismo, que están muy relacionados con las moléculas ricas en energía. Estas son moléculas que intervienen en el metabolismo, facilitando el traslado de especies químicas entre los reactivos en las reacciones catalizadas enzimáticamente. O sea, son moléculas que tienen capacidad de transferir grupos, ¿verdad? Y justamente esa capacidad de transferir grupos se da porque tienen una energía elevada, ¿verdad? Algunas de estas se relacionan estructuralmente con vitaminas que son sus precursoras. Muchos de estos transferentes activos del metabolismo derivan de vitaminas y actúan como cofactores enzimáticos. Algunas son moléculas ricas en energía. Y aquí tenemos una tabla donde se mencionan algunos de los transferentes activos del metabolismo más importantes. Y van a ver también que en realidad muchos de estos, de hecho la mayoría de ellos, funcionan como cofactores enzimáticos, ¿verdad? Y justamente ¿por qué? Como cofactores y cosustratos, ¿verdad? Porque los sustratos son cofactores que se consumen en una reacción catalizada enzimáticamente. Entonces, en reacciones donde debe transferirse un grupo para convertir una molécula, un sustrato, en un producto determinado, entonces ese grupo debe ser transferido por alguien, y ese alguien son estos compuestos, ¿verdad? Estos transferentes activos del metabolismo. Pero vamos a ver que los transferentes, muchos de estos que decimos que son transferentes activos del metabolismo, los vamos a ver también o sea, en otros capítulos, digamos. Vamos a hablar de esto otra vez como cofactores derivados de vitamina, o vamos a hablar de esto, de hecho, de varios de ellos ya hablamos como moléculas ricas en energía, ¿verdad? Incluso de varios de ellos vamos a hablar otra vez del capítulo de nucleótidos, ¿verdad? O sea, lo vamos a ver en muchos momentos del curso a estos compuestos. Entonces, ¿cuáles son estos transferentes activos y qué es lo que transfieren o cuál es la especie transferida? Por ejemplo, los nucleótidos de nicotinamida, NAD y NAD-fosfato, que son derivados de la vitamina B3, transfieren iones hidruro y electrones. El FAT y la flavina mononucleótido también son transferentes de iones hidruro y electrones.
La coenzima Q y el lipoato, derivado del ácido lipoico, también son transferentes de electrones e hidrógeno. La tetrahidrobiopterina, BH4 es tetrahidrobiopterina, también es un transferente de electrones e iones hidruros. Fíjense que tenemos varios aceptores y dadores de hidrógeno en el metabolismo. Todo esto que vemos aquí. La biotina es un transferente de grupos, de un grupo monocarbonado en particular, que es el dióxido de carbono. Es decir, la biotina transfiere carbono en su máximo estado de oxidación, que es el dióxido de carbono. De hecho, vamos a ver que las carboxilaciones tienen como cofactor a la biotina. El folato también transfiere grupos monocarbonados, pero en varios estados de oxidación, excepto dióxido de carbono. Entonces, el folato participa en muchísimas reacciones, especialmente en reacciones del metabolismo de aminoácidos y nucleótidos, y es capaz de transferir grupos metilo, metileno, metenilo, ¿verdad? Transferir grupos carboxilo, ¿verdad? Y imino. Tenemos el SAM, que transfiere grupos metilo, es solamente un transportador de grupos metilo, o sea, tiene grupos metilo activados. Perdón, este es formimino. Entonces, metilo activados. La cobalamina o vitamina B12, que también es transferente de grupos metilo. Vamos a ver que, por ejemplo, la vitamina B12 actúa conjuntamente con el folato en ciertas reacciones de transferencia de grupos metilo. Ahora, el agente metilante por excelencia es el SAM, o ese adenosilmetionina. Después tenemos a la tiamina pirofosfato. Perdón, me faltó mencionarles que la biotina es la vitamina B8 y el FAT y la flavina mononucleótido derivan de la vitamina B2. Fíjense que muchas de las, en realidad todos, ¿verdad? Las vitaminas del complejo B actúan como cofactores enzimáticos, ¿verdad? Y son transferentes activos del metabolismo. Estos dos que están aquí con asterisco, lipoato y la biotina, actúan unidos covalentemente a enzimas. Bueno, en realidad el FAT y la flavina mononucleótido también están unidos fuertemente a las enzimas. Después tenemos a la tiamina pirofosfato, que se representa con las siglas TPP, que deriva de la vitamina B1. Transfiere grupos C2, o sea, grupos de 2 carbonos, como por ejemplo el grupo hidroxietil, y participa en la descarboxilación de cetoácidos. Y vamos a ver después que también participa en ciertas enzimas, o sea, actúa como cofactor de ciertas enzimas de una vía metabólica que se llama la vía lactentosa fosfato. Después tenemos el piridoxal fosfato, las siglas son PLP, que deriva de la vitamina B6 y es un transferente de grupos amino. Transfiere grupos amino y principalmente participa en reacciones de transaminación. Por eso transfiere grupos amino, es un cofactor de las enzimas transaminasas. Todas las enzimas transaminasas tienen como cofactor al piridoxal fosfato. También participa en la descarboxilación de aminoácidos. Otros transferentes activos del metabolismo son nucleótidos como el UTP, CTP y ATP. ¿Qué es lo que pueden transferir? El UTP, o uridina trifosfato, transfiere grupos azúcar, son azúcares activados, ¿verdad? Para diferentes reacciones donde se forman enlaces glicosídicos, ¿verdad? El CTP puede transferir diacilglicerol y fosfocolina. Es importante sobre todo en la síntesis de lípidos complejos, el CTP, perdón. El UTP, por ejemplo, participa en la transferencia de glucosa para la síntesis del glucógeno en forma de UDP-glucosa. Entonces transfiere azúcares. Bueno, ya que estamos con los nucleótidos, UTP y CTP son los primos hermanos del ATP.
Tienen la misma estructura, son nucleósidos trifosfatos, solo que en lugar de adenina tienen uracilo y citosina respectivamente. El ATP, como ya les mencionó el profesor Ferro, puede transferir diferentes grupos. Puede transferir fosfato inorgánico, pirofosfato, AMP o adenosilo. O sea, el ATP es un excelente transferente de grupo y además una molécula rica en energía. Bueno, UTP, CTP también lo son. Después tenemos la coenzima A, que como ya habíamos mencionado, transfiere grupos acilo. De hecho, la coenzima A unido a un grupo acilo, o sea, los acil coenzima A son moléculas ricas en energía. El PRPP, esto significa fosforibosil pirofosfato, es una forma activada de ribosa, o sea, transfiere ribosa 5-fosfato. Este es muy importante para la síntesis de nucleótidos. El PAPS o fosfoadenosil fosfosulfato transfiere grupos sulfato, o sea, participa en reacciones de sulfatación. Entonces, a lo largo del curso vamos a ver a estos transferentes activos del metabolismo muchas veces. Bueno, y para terminar con esta presentación, vamos a hablar de algunos principios de bioenergética, que en realidad vamos a ver que muchos de ellos son hasta podríamos decir, bastante obvios, ¿verdad? Pero resumen algunos conceptos fundamentales y sobre todo establecen algunas generalizaciones respecto a la factibilidad de las reacciones según sus características. Entonces son generalizaciones, ¿verdad? Que permiten describir el sentido de una reacción con base en las especies ricas en energía en cada miembro. Orientan a describir la espontaneidad y la reversibilidad de reacciones biológicas sin recurrir a cálculos complejos. O sea, con solo mirar una reacción y ver cuántos enlaces ricos en energía hay en cada lado o qué características tiene la reacción, nosotros podemos ya deducir, digamos, si la reacción es favorable, espontánea o no. Entonces, principio número 1. A igual número de enlaces ricos en energía en reactivos y productos, la reacción es isoergónica y puede proceder en cualquier dirección. Por tanto, es controlada por acción de masas. Como ejemplo, tenemos la reacción entre ATP y creatina para dar ADP más fosfocreatina o creatina fosfato. Entonces, fíjense qué es lo que sucede en esta reacción. Del lado de los reactivos, ATP más creatina, tenemos dos enlaces ricos en energía, ¿verdad? Y del lado de los productos también tenemos dos. Del lado de los reactivos tenemos dos enlaces ricos en energía en el ATP. La creatina no tiene ningún enlace rico en energía. Pero en total son dos. Y del lado de los productos también son dos en total. Por tanto, una reacción de esta característica es isoergónica. ¿Qué significa eso? Que está cercana al equilibrio, ¿verdad? Que no es ni muy energónica ni muy exergónica, ¿verdad? En realidad, la creatina fosfato tiene mayor delta G de hidrólisis que el ATP. Por tanto, esta reacción, así como está escrita, es ligeramente endergónica, ¿verdad? Pero no está muy alejada del equilibrio, por tanto, puede proceder en cualquier dirección. Y este tipo de reacciones se controlan por acción de masas. A ver si alguien me puede decir qué significa que se controla por acción de masas. Eso ya que depende de la concentración de cada uno. Exactamente, que esta reacción va a ocurrir en un sentido o en otro, dependiendo de las concentraciones. Por ejemplo, generalmente esta reacción ocurre en el músculo, ¿verdad? Si la concentración de ATP es muy alta, entonces la reacción va a transcurrir en sentido directo. El ATP va a transferir fosforilo a la creatina para dar ADP más creatina fosfato. O al contrario, si hay baja concentración de ATP y mucha concentración de creatina fosfato, entonces la reacción va a ocurrir en sentido inverso. Eso significa control por acción de masas. También la reacción entre 2 ADP para dar ATP más AMP. Esta sí es totalmente isoergónica, ¿verdad? Puede ocurrir en ambos sentidos según las concentraciones de los diferentes nucleótidos de adenina. Una excepción a esta regla es la reacción entre ADP más fosfonol piruvato para dar ATP más
piruvato. Esta es una reacción de fosforilación a nivel de sustrato, la segunda fosforilación a nivel de sustrato en la glicólisis. Y si fuéramos a seguir esta primera regla de la bioenergética, podríamos considerar que esta reacción sería reversible, ¿verdad? Porque si miramos, tiene dos enlaces ricos en energía del lado de los sustratos y dos del lado de los productos, porque el ATP tiene 2 y el piruvato 0, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de lo que podríamos suponer por este principio 1, esta reacción no puede revertirse. Por más altas que sean las concentraciones de ATP y bajas que sean las de sustrato, esta reacción nunca va a ocurrir en sentido opuesto. A ver si alguien me puede decir por qué. Porque el fosfonol piruvato tiene una delta G muy grande. Exactamente. Ya habíamos mencionado, el sulfonol piruvato es, entre todas las moléculas ricas en energía, es el intermediario más energético del metabolismo, ¿verdad? De hecho, la delta G de hidrólisis del fosfonol piruvato es el doble que la del ATP. Entonces no hay ninguna posibilidad de sintetizar fosfonol piruvato a partir de la hidrólisis de ATP. Por eso esta reacción es una excepción a la regla. Segundo principio. A mayor número de enlaces ricos en energía en los reactantes, la reacción es exergónica y la conversión a productos es favorable. Obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos esta reacción. ATP más glucosa para dar ADP más glucosa 6-fosfato. Esta es la reacción catalizada por la exoquinasa, la fosforilación de glucosa acoplada a la hidrólisis de ATP. Ya hemos hablado de esta reacción en clases anteriores. Entonces, del lado de los reactantes tenemos dos enlaces ricos en energía en la molécula de ATP. Cuando se transfiere fosforilo a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato, se pierde uno de estos enlaces ricos en energía, porque el enlace esterfosfórico de la glucosa no es un enlace de alta energía. O sea, ahora me queda solo uno. Tengo dos enlaces ricos en energía entre los reactivos y uno en los productos. Por tanto, la reacción transcurre favorablemente en sentido directo. O sea, podemos concluir que las reacciones transcurren siempre en el sentido de disminuir los enlaces ricos en energía. La reacción siempre transcurre en el sentido de eso, ¿verdad? De hidrolizar, de una hidrólisis neta de enlaces ricos en energía. Tercer principio, a mayor número de enlaces ricos en energía en los productos, la reacción es endergónica y la conversión a reactantes es favorable. Sería lo contrario, ¿verdad? O sea, si tenemos, por ejemplo, UTP más glucosa 1-fosfato para dar UDP glucosa más pirofosfato, entonces, entre los reactivos tenemos dos enlaces ricos en energía en forma de UTP, ¿verdad? Y en los productos, cuando se hidroliza este UTP, ¿verdad? Y se transfiere UDP a la glucosa 1-fosfato, perdón, UMP a la glucosa 1-fosfato, me queda UDP glucosa más pirofosfato. Y fíjense que en los productos tengo tres enlaces ricos en energía. Entonces, de 2 enlaces ricos en energía pasamos a 3. Entonces, ¿les parece a ustedes que es factible esto en sentido directo? ¿Es favorable? No, no es favorable. Así como está, no es favorable. Porque significa pasar de 2 enlaces ricos en energía a 3. ¿Sí? En vez de significar una hidrólisis neta de enlaces ricos en energía, lo que hay acá es formación neta de enlaces ricos en energía. Eso nunca va a ser favorable. Sin embargo, en condiciones fisiológicas ocurre un fenómeno que favorece la reacción directa, que es la hidrólisis del pirofosfato. ¿Sí? Hay una enzima que se llama pirofosfatasa, que cuando se forma pirofosfato, lo hidroliza. O sea, este enlace rico en energía del pirofosfato se hidroliza inmediatamente. Entonces, esa hidrólisis de pirofosfato impulsa la reacción en sentido directo. De hecho, vamos a ver que esta reacción es necesaria para la síntesis del glucógeno. ¿Sí? Cuando se va a sintetizar el glucógeno, la glucosa 1-fosfato reacciona con UTP para dar UDP glucosa, libera pirofosfato, el cual se hidroliza. ¿Verdad? Entonces, esta hidrólisis de pirofosfato favorece la formación de los productos.
Cuarto principio. A igual número de enlaces de baja energía en reactantes y productos, la reacción es isorgónica y puede proceder en cualquier dirección. Control por acción de masas. O sea, vieron que al principio, el primer principio decía a igual número de enlaces de alta energía en reactantes y productos. Ahora dice a igual número de enlaces de baja energía en reactantes y productos. Y eso también significa que la reacción es isorgónica y puede darse en cualquier dirección, ¿verdad? Por ejemplo, esta reacción, la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. O sea, acá no hay ningún enlace rico en energía. Entonces tenemos igual número de enlaces de baja energía de un lado o del otro. 0 y 0. Por tanto, esta reacción es isorgónica y va a transcurrir en un sentido o en otro dependiendo de las concentraciones. Esta reacción está catalizada por una enzima que se llama fosfoglucomutasa, ¿verdad? Y de hecho es una reacción muy importante porque convierte la glucosa, una vez que la glucosa se fosforila en la célula, la puede convertir en glucosa 1-fosfato para direccionarla a la síntesis de glucógeno, ¿verdad? Cuando hay mucho aporte de glucosa sanguínea. Y cuando hace falta glucosa, entonces la reacción procede en sentido opuesto para que el hígado pueda liberar glucosa a la sangre. Entonces es totalmente gobernada por acción de masas. El quinto principio dice que la hidrólisis de compuestos de alta y baja energía es exergónica y está termodinámicamente favorecida. O sea, en general, todas las hidrólisis son exergónicas. Esto es lo que está diciendo. No importa si lo que se hidroliza es de alta o de baja energía. Todas las hidrólisis son exergónicas. Solo que la energía libre de hidrólisis de los compuestos de alta energía se pueden utilizar para fosforilar ADP, mientras que la hidrólisis de compuestos de baja energía no permiten fosforilar ADP. Por ejemplo, la hidrólisis del AMP cíclico para dar AMP y la hidrólisis del AMP para dar adenosina más fosfato inorgánico. Son reacciones favorables, exergónicas. Ahora, ninguna de ellas permite fosforilar ADP. 6. Las reacciones de descarboxilación son exergónicas. Esto es súper importante. Todas las reacciones de descarboxilación son exergónicas. A ver si alguien tiene una idea de por qué. ¿Qué podría ser esto? Y puede ser porque genera gas y aumenta la entropía. Exactamente, así mismo. Acuérdense que siempre que evaluamos si una reacción es exergónica o endergónica, nos estamos refiriendo al signo de la delta G, ¿verdad? Delta G positiva o negativa. Y la delta G depende de la contribución de la delta S, variación de entropía, y delta H. Y las reacciones en las cuales se liberan gases, como las descarboxilaciones, son entrópicamente muy favorables, tienen una delta S muy positiva, ¿verdad? Entonces, el gran desorden que se genera cuando se libera un gas hace que esas reacciones sean siempre favorables. 7. Las reacciones simples de oxidación-reducción son bidireccionales e isorgónicas. Por ejemplo, reacciones simples de oxidación-reducción, reacciones en las que participan NAD, NADH. Por ejemplo, piruvato más NADH para dar lactato más NAD. El piruvato es un cetoácido que se reduce por acción del NADH para dar un hidroxiácido que es el lactato más NAD. Y la reacción inversa también puede ocurrir. El lactato se oxida para dar piruvato más NADH. Esta reacción, así como está escrita, es el paso final de la glicólisis en condiciones anaeróbicas. Cuando el NADH no se puede reoxidar en la cadena transportadora de electrones, se reoxida reduciendo al piruvato. Y estas reacciones, entonces, este tipo de reacciones simples de oxidación-reducción pueden ocurrir siempre en ambos sentidos. Y al decir esto, que son bidireccionales y isorgónicas, ustedes ya pueden suponer que están reguladas por acción de masas. De hecho, vamos a ver que para esta reacción, cuando la concentración celular de NADH es alta, la reacción tiende a darse en sentido directo. Y cuando la concentración de NADH es baja, por tanto la de NAD es alta, entonces la reacción ocurre en sentido opuesto. ¿Sí?
Una reacción totalmente regulada por acción de masas. Esta observación que dice aquí se refiere justamente a que son reacciones simples de oxidación-reducción. O sea, no le tienen al oxígeno como reactivo, ni tampoco se asocian a descarboxilación. O sea, no incluye, porque hay oxidaciones, por ejemplo, la descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿verdad? Que también es una reacción de oxidación, pero aparte de oxidación hay descarboxilación, entonces ya no se cumple esta regla. Bueno, principio 8, las reacciones de compuestos orgánicos con el oxígeno. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que un compuesto te da otro TAM? Si pasa lo que estábamos diciendo hace rato, que de un compuesto de mayor enlaces de alta energía pasa a uno de menor enlaces de alta energía, pero los reactivos tienen mayor concentración. A ver, si pasamos de uno de alta energía a otro de baja energía, de por sí ya es luego favorable. Si encima los reactivos tienen mayor concentración, va a ser más favorable aún. Vos lo que estás planteando es si la concentración de productos es mayor. Ah, sí, eso, perdón. La verdad es que justamente por eso están estas reglas, ¿verdad? Bueno, porque describen lo que ocurre en realidad. Cuando tenemos una reacción de esas características, por ejemplo, en realidad cualquier hidrólisis de un compuesto rico en energía, por ejemplo, la hidrólisis de ATP, para dar ADP más fosfato inorgánico, ¿verdad? Pasamos de 2 enlaces ricos en energía a un enlace rico en energía. La reacción es tan exergónica, tan favorable, que ni aunque aumente muchísimo las concentraciones de ADP y fosfato, no se va a poder revertir esa reacción. Por eso se dice que no es regulada por acción de masa. Porque en realidad la reacción tiene una constante de equilibrio demasiado grande. ¿Sí? Ustedes hicieron ejercicio de bioenergética y estudiaron la influencia de Q, ¿verdad? La influencia de las concentraciones. La delta G real es igual a delta G estándar más RT logaritmo natural de Q. ¿Verdad? Muchas veces, si una reacción tiene una delta G negativa, delta G estándar negativa, la delta G real puede volverse positiva si es que el valor de Q es lo suficientemente grande, ¿verdad? Pero cuando la delta G negativa es tan grande, o sea, tiene un valor de delta G negativa tan grande, es imposible invertir el signo de la delta G, solamente por variación del valor de Q. No sé si me explico. O sea, las concentraciones pueden determinar un cambio en el signo de la delta G solamente cuando la delta G estándar no tiene un valor absoluto tan grande, o sea, ni tan positivo ni tan negativo. Por eso solamente aquellas reacciones que están cercanas al equilibrio son las que pueden cambiar de un sentido a otro, o sea, pueden cambiar de un sentido a otro por las concentraciones, ¿verdad? Pero si los valores de delta G son muy grandes, eso ya no es posible. No sé si el profesor tiene algún comentario al respecto. No, es exactamente así. Es decir, un ejemplo de cómo la concentración puede cambiar el sentido se encuentra en, no sé si en esta misma presentación puedes ir bastante más atrás cuando mostraba la reacción de un esquema donde está las moléculas que pueden fosforilar ADP y las que no. Más atrás, es de la clase anterior, Gilda. No, la siguiente. Esa. Fíjense, fosfocreatina. No, la que tiene el dibujo. Vendría a ser la 8, Gilda. 2 más adelante. Sí. O sea, fíjense, fosfonolpiruvato siempre va a fosforilar a ADP. Siempre. En cambio, fosfocreatina y ATP, fíjense que la flecha es doble. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, estamos
cerca de la mitocondria, donde acaba de salir ATP y la concentración de ATP es muy grande. Entonces, creatina se fosforila. En cambio, en el resto del citosol, quitando el espacio intermembranal, ahí la concentración de fosfocreatina es mayor que la de ATP, entonces se fosforila el ADP. Pero ¿por qué puede ocurrir eso con fosfocreatina y ATP y no con fosfonol piruvato y ATP? Y la escala de delta G de hidrólisis es lo que da la respuesta. Si tenemos reacciones que están caracterizadas por valores de delta G muy, muy negativos o constante de equilibrio, mucho, mucho mayores que 1, entonces la reacción no va a ser reversible. Y va a ser muy difícil, es decir, ya no van a ser condiciones fisiológicas de concentración las que puedan revertir la reacción. Por eso decimos, la concentración va a ejercer un impacto en definir el sentido de una reacción cuando la reacción se encuentra cercana al equilibrio. Y si esto le aplicamos a las reglas de bioenergética, ¿cuándo ocurre eso? Cuando son reacciones simples de oxidación-reducción donde no interviene oxígeno, o cuando son reacciones donde el número de enlaces ricos en energía a ambos lados es el mismo. Pero de lo contrario, las reacciones no van a ser reversibles. Por ejemplo, las reacciones de hidrólisis que involucran compuestos de baja energía son irreversibles. No por aumentar la concentración vamos a lograr que la reacción revierta. O sea, la concentración es importante, claro, pero ¿cuándo esa variación de concentración va a poder modificar la dirección de una reacción? Cuando la reacción se encuentre cercana al equilibrio, es decir, cuando tenga un valor de constante de equilibrio que no sea ni muy mayor que 1 ni muy menor que 1. Entonces ahí sí las concentraciones relativas de reactivos y productos pueden cambiar el sentido de la reacción. No sé si eso aclara el concepto. Bueno, recordemos que sí, ¿verdad? Entonces, en relación al último, Gracias. en relación al último principio, que dice las reacciones de compuestos orgánicos con el oxígeno son exergónicas y unidireccionales. Bueno, esto es importante porque esta también es una reacción de oxidación, ¿verdad? Hay varios tipos de reacciones de oxidación. Varios tipos de reacciones de oxidación. De hecho, más adelante vamos a hablar de los tipos de enzimas que participan en estas reacciones, ¿verdad? Particularmente las reacciones de oxidación en las cuales participa el oxígeno y las que implican descarboxilaciones van a ser siempre irreversibles. Van a ocurrir siempre, van a ser siempre favorables en el sentido, o sea, hacia el producto. Las únicas que son reversibles son las reacciones simples de oxidación-reducción en las cuales participan este tipo de cofactores, ¿verdad? NADH o FADH. Bueno, entonces, respecto a esta, por ejemplo, no hay muchas reacciones en el metabolismo que son en las cuales participa directamente el oxígeno, pero sí hay algunas, como por ejemplo la hidroxilación de fenilalanina para dar tirosina. En esta reacción participa el cofactor tetrahidrobiopterina, que es un transferente de hidrógenos. Fenilalanina más oxígeno para dar más tetrahidrobiopterina para dar tirosina más agua más dihidrobiopterina. La enzima se llama fenilalanina hidroxilasa. Entonces, siempre que participe el oxígeno o haya descarboxilación en una reacción de oxidación, esta es irreversible, favorable en el sentido de los productos e irreversible. Bueno, y para terminar, recordar la diferencia entre lo que son moléculas ricas en energía y combustibles celulares o combustibles biológicos. O sea, entender bien la diferencia. Las moléculas ricas en energía
son moléculas con alta capacidad de transferir grupos y fosforilar ADP al hidrolizarse sin oxidarse. O sea, liberan energía por hidrólisis, no por oxidación. Y su hidrólisis se puede acoplar a la fosforilación de ADP. Estas no tienen capacidad de almacenarse ni de transferirse entre diferentes células o diferentes órganos. Ejemplo, fosfonolpiruvato, 1,3-bifosfoliserato, fosfocreatina, etc. En cuanto que los combustibles biológicos liberan gran cantidad de energía solamente al oxidarse. Esta es palabra clave. Las moléculas ricas en energía liberan energía al hidrolizarse, los combustibles liberan energía al oxidarse. Estos, a diferencia de las moléculas ricas en energía, estos sí pueden almacenarse y transferirse también entre órganos o diferentes tipos de células. Por ejemplo, los hidratos de carbono, o sea, los combustibles, por ejemplo, el combustible glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno. El combustible ácido graso se puede almacenar como triacilglicerol en el tejido adiposo. O sea, se pueden almacenar. Y además se pueden transferir entre diferentes células o diferentes órganos o tejidos. Glucosa, cuerpo cetónico, etc. Ejemplos de combustibles. La glucosa, los ácidos grasos, cetoácidos, aminoácidos, cuerpo cetónico, etanol, etc. Bueno, y con esto terminamos esta presentación. Vamos a hacer un receso cortito de 5 minutos y luego empezamos con la siguiente presentación. ¿Está bien? Pueden ir al baño, tomar agua.